Hola, ¿cómo están? Soy Macario Lozano y este es tu programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Greta. Hola, ¿cómo te va, Macario? ¿Qué tal? Soy Greta Huerta. Mire, vamos obviamente a tratar el tema del coronavirus, que también le dicen COVID-19, pero la gente no entiende más por el primer nombre. Y la verdad que más que otra cosa, vamos a tratar de hacer recomendaciones. Sí, en realidad lo primero sería pues no ir a las noticias falsas, ¿no? Hay afortunadamente algo que sí está haciendo este gobierno federal, pues es dar información. Incluso también el gobierno estatal, incluso creo que todos los ayuntamientos se están preocupando por difundir en redes sociales o por replicar lo que está dando a conocer la Secretaría de Salud para entender de qué se trata este virus, este nuevo virus que ha llegado a México, pero por importación, como dicen las autoridades, es decir, por personas que fueron, en este caso, a Italia, se contagiaron y bueno, pues lo trajeron. Sí, afortunadamente no ha habido contagio aquí, ya aquí pues, es como tú dices, de importación, vino de fuera, pero ya llegó, son 5 casos. En realidad no son muchos. Aquí lo que va a ser muy definitivo para que no cause mayor problema es que aíslen, y lo están haciendo bien. Es decir, están aislando los contactos con los que ya están declarados como que tienen el virus, y yo creo que por ahí sí van a cortar la posibilidad del contagio y el incremento de los casos, ¿no? Sí, es importante estar atento a lo que están a conocer las autoridades en torno a que, bueno, existen estudios sobre este virus y que no debe causar pánico. Lamentablemente, en cuanto se dio a conocer que había llegado a la Ciudad de México, la gente abarrotó farmacias, centros comerciales para comprar gel antibacterial y cubrebocas. Evidentemente, ya las autoridades salieron a decir que el cubrebocas pues no sirve para aquellos que están enfermos. Y el gel antibacterial, pues sí, pero lo más efectivo es lavarse las manos adecuadamente. Hay que tener mucho cuidado higiénico en todo. Y finalmente esta cultura, ¿no?, que nació con el tema de la influenza hace 10 años, pues retomarla, si es que en algún momento se dejó, pero bueno, hay que estar atentos a todo lo que informan las autoridades. Y también no olvidar lo que están diciendo las autoridades. Yo creo que hay que seguir a las autoridades. Nadie mejor que las autoridades para tener la información científica actualizada, para que no también se genere pánico y todo esto del miedo, ¿no? Como pasó con los cubrebocas, que se agotaron en todo el país, y la verdad que ahora se está sabiendo que ni siquiera sirve ese cubreboca para aislar o para impedir que ese virus se contagie. Entonces hay que seguirlos, y la verdad es que afortunadamente también el virus no es letal, no tiene alta letalidad, ¿no? Entonces hay que cuidarse. Las recomendaciones que dan para evitarlo cada quien, yo creo que eso hay que seguirlo a pie de la letra, y con eso pues quizás no tengamos problemas. Sí, en realidad, bueno, ha generado terror a nivel mundial, es cierto, pero también hay que recordar que en estos momentos está solamente en ciertos países. Y algo que se ha señalado es que fuera de China, la letalidad de este virus pues no es tan alta. De hecho, en China, pues por el número de población, tampoco es tan alto. Y lo que sí es contagioso, bueno, eso ya se ha dado a conocer, hay que estar atentos a los síntomas, hay que fortalecer el sistema inmunológico, hay que tomar vitamina, que probablemente esto sea mejor que estar comprando cubrebocas, por ejemplo, además de estar generando basura, de que ni nos va a servir, son desechables, solo sirven por un día. Si no están enfermos, pues no va a ser una buena inversión. Yo creo que lo que sí deben aprovechar es cubrebocas, porque ya los tienen, ya lo compraron. Cuando tengan gripa o tos, dicen que para eso sí es bueno, eso sí pues impide que se contagie la gente, pero pues lo otro no le va a servir. Pero tenemos que estar muy atentos, de verdad, hay que creerle a las autoridades, son las que saben, son las que tienen interés en que este problema no crezca, tienen el interés en aislarlo y que se extinga lo más rápido que se pueda. Entonces, es bueno eso, y no creer, porque luego también de boca en boca circulan versiones, algunas descabelladas, incluso muchas quizás hasta de mala fe. Y también hay personas que participan de buena fe creyendo que están sirviendo, y la verdad que si no saben, si no están informadas, porque es una información científica y es difícil de descifrar y traducirla a términos llanos como nosotros hablamos. Yo por eso reconozco la valía de López Bacatel, porque temas difíciles los didácticamente los explica muy bien. El subsecretario de salud, exactamente, y es encargado de estas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que ha salido a dar información y explica muy bien.
Y bueno, algo que hay que reconocer a este gobierno, pues es que estaba dando información puntual desde que llegaron, no ocultó los casos, como en redes se trató de informar, y hay que estar atentos de no creer todo lo que se difunde en redes sociales. Por ahí andan, por ejemplo, circulando hojitas de un hospital privado donde supuestamente se habla de que hay coronavirus, que ya ha muerto gente, que lo están ocultando, y está fechado 2013, me parece, por ejemplo, porque además el coronavirus como tal, al parecer, pues ya existía. Este es un nuevo coronavirus, o sea, no es algo que esté surgiendo y que antes no se conociera, ¿no? Este tipo que está ahora, que viene de China, sí es nuevo, y es contagioso, pero no es tan letal como lo han señalado. Por eso el subsecretario de Salud ha señalado que México no está en una emergencia, que no hay necesidad de no tener clases, aunque bueno, evidentemente dan recomendaciones, incluso pues de no saludarse de beso, pero el tema aquí pues es cuidarse mucho y sobre todo lavarse las manos. También otra ventaja que tenemos frente a este problema es que los mexicanos no tenemos un gran intercambio de personas con China. Está muy lejos en primer lugar, y la gente, la que tiene posibilidad de pasear, no va a China, va a Estados Unidos, va a Europa, a otros países, pero no exactamente a China donde se generó el virus. Y ahora sí, en China se extendió mucho, también son muchos, ¿no? Pero allá es donde están los muertos. En realidad fuera de China no ha habido muchos muertos. Sí, ¿no? Ahí están, bueno, está Italia, ¿no? Está Singapur, parece que ya hubo también en Estados Unidos que ya han detectado contagios, pero bueno, vamos a ver, ojalá que pues las autoridades traten adecuadamente este tema, y hay que estar informados por formas oficiales, es decir, en cuentas del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales, de los medios de comunicación que usted conoce, pero no de páginas nuevas que se crean y que a veces solamente están generando pánico, porque pues lo único también que se va o una de las cosas que se van a derivar de esto es que se encarezcan, bueno, ya ha pasado, sobre todo con los cubrebocas, y por ejemplo, las plataformas como Mercado Libre y otras se están vendiendo carísimos, se están vendiendo incluso con la leyenda coronavirus como si fuera una cura, una medicina, es increíble. Sí, pero además cuando ya se dijo que no sirven. No tiene caso que se gaste, pues. No, y aparte hay otros como máscaras también, pero bueno, es que de verdad lo que hay que hacer es cuidarse y evitar caer en una enfermedad. Así es, ¿no? efectivamente. Vamos a un corte y regresamos. Inteligente. Bueno, reanudamos y vamos a seguir tratando el tema de la inconformidad y el justo reclamo de las mujeres, porque quieren seguridad y quieren desde luego este respeto y el derecho que tienen a una vida libre de violencia. En realidad esto no debería ser necesario que protestaran porque fuera una sociedad donde los hombres no maltratan a las mujeres, pero creo que tienen razón, y además en el caso específico de las muertes, en general no solamente lo que se considera feminicidio, que es muy difícil de tipificar y muchas muertes solo son y no aparecen como tal en las estadísticas, pero están con mucha demora, surgiendo con mucha demora, porque este problema se recrudeció mucho a partir de 2006. Sí, es un problema que han estado denunciando principalmente activistas, organizaciones civiles, y que son quienes lograron que se declarara la primera alerta de género, bueno, al menos aquí en el Estado de México, en el año 2011, pese a la resistencia del gobierno, pese a la resistencia de quienes decían que el feminicidio no existía porque era un tipo de homicidio. Y ahora este tema pues ha tomado mayor fuerza, pero lamentablemente pues llevamos años con esta problemática. No se trata tampoco de politizarlo y de decir que a raíz de que llegó el nuevo gobierno federal surgieron los feminicidios, porque esto no es verdad. Y lamentablemente también viene siendo parte de esta cultura de machismo, de misoginia, de violencia hacia la mujer, que se ha visibilizado desde de unos años a la fecha, pero bueno, lamentablemente pues hay un alto número de homicidios y feminicidios que se han registrado desde hace varios años. Ahora, esta marcha llega con mucho retraso, con mucha demora, porque en el caso del gobierno de Calderón, entre el 2007, que fue su primer año de gobierno, y el 2012, que fue su último año, los feminicidios, las muertes de mujeres violentas intencionales, es decir, que hubo el deseo de matar a la mujer, creció 180%. 180%, se imaginan, ¿no? Llegaron de 1000 y tantos, en el sexenio acumularon más de 12.000, cerca de 12.500 muertes de mujeres
y no hubo problema, debían haberse preocupado desde entonces. En el caso de Peña en los primeros 3 años se redujo las muertes de mujeres, pero en los últimos 3 fue un explosivo crecimiento que al final de cuentas terminó en más de 17.000 muertes de mujeres violentas, muertes violentas de mujeres intencionales, y sumados los dos, y con lo de Calderón, con lo que lleva de López Obrador, ya llegan a 30, ya se va acercando a 33.000 muertes de mujeres en 13 años. Entonces, yo creo que debían haber protestado las mujeres desde 2009, desde 2012, 2015, 18, y desde luego ahora están protestando. Es válido el reclamo, y además pues no debe haber esa violencia, pero yo creo que el próximo lunes vamos a tratar específicamente como tema central lo de la marcha y la condición de las mujeres, ¿no? Sí, el tema aquí es evidentemente que, por supuesto que es válido el reclamo que están haciendo. Hay aquí un crecimiento que se ha registrado en la violencia hacia las mujeres, que tiene su máxima expresión en el feminicidio, pero también hay un alto número de homicidios dolosos que algunas organizaciones civiles han denunciado que los gobiernos ocultan los feminicidios y señalan como homicidios dolosos, pero la realidad es que pues está la violencia, lamentablemente, que muchas veces se va generando incluso en el hogar. Hemos visto que hay mujeres pues que un alto número también son asesinadas por su círculo cercano, ¿no? Y esto también pues hay que tomarlo en cuenta. Evidentemente es un trabajo en el que no solo las autoridades tienen que intervenir, porque cuando la violencia se genera o está en el hogar y ahí asesinan a la mujer, es difícil que las autoridades puedan ir si la mujer no denuncia. Aquí también tiene que venir todo un tema de cultura, de cambio, de generar pues cambios, pero desde la mentalidad, desde la educación que se está dando a los hijos. Definitivamente. Oiga, y también queremos hablar otra vez al tema de la intermediación en la contratación de trabajadores, que se conoce como outsourcing. Es decir, ya hablamos aquí de los efectos desastrosos que ha ocasionado en los derechos de los trabajadores, como antigüedad, como prestaciones y todo eso, y sobre todo falta de reparto de utilidades, y que ni siquiera pueden reclamar porque los que los contratan no son los dueños. Pero ahora está otro problema agregado, que dicen que, por ejemplo, las pensiones alimentarias. Generalmente los jueces ordenan a la empresa donde trabaja el trabajador pues darle la pensión alimentaria al hijo, y también muchos se van a juicio por algo que tienen una deuda y que debe descontar el patrón, y pues no ganan el juicio las partes acreedoras y le dicen a la empresa: descuéntele porque me debe tanto, y ya tal fue diciendo que me lo paguen, que lo descuenten. El problema está que como no son de las empresas, pues no se le puedan descontar porque no son de ellos los trabajadores, aunque trabajen permanentemente con ellos. ¿Te imaginas? Sí, lamentablemente esta práctica del outsourcing que es terciar básicamente el trabajo que contratan, pero quien contrató a otro o hizo una subcontratación, de manera que también pues no se generan derechos por parte hacia los trabajadores, ¿no? Y esto ha sido una práctica recurrente para evitar que pues les tengan que dar todas las prestaciones que señala la ley. Y también, lamentablemente, pues esta práctica se ha dado incluso en el servicio público, así se ha denunciado, lo ha denunciado incluso el Partido del Trabajo, que es una de las banderas, me parece, positivas que ha planteado, el hecho de que el gobierno del Estado, el Poder Legislativo, me parece que también el Judicial, contratan una empresa que a su vez contrata personal de limpieza, por ejemplo. Entonces estas personas, a diferencia del resto de los servidores públicos, no tienen prestaciones, no son considerados servidores públicos, no tienen INSEMIN, porque vienen a través de una empresa. Y bueno, pues algo que de verdad no debería permitirse es que en el servicio público existe esta práctica. Es una práctica que adoptó y ha generado la iniciativa privada, pero pues el servicio público, por Dios, le tiene que dar prestaciones a todos los que trabajen ahí. Y esto es ilegal, o sea, no debe consentirse esta intermediación en ese personal, porque la intermediación, lo hemos hablado otra vez aquí, solamente es legal cuando se da para áreas especializadas que la empresa o el servicio público no tiene y tiene que contratar temporalmente o permanentemente porque no tiene personal, le sale muy costoso y a veces sale más barato contratarlo por fuera. Pero en el caso de quien hace el aseo, es una tarea permanente que todo el tiempo va a necesitar que se esté limpiando, trapeando las oficinas. Entonces eso no puede ser contratado a tercero, pero se está haciendo en contubernio con las autoridades, y obviamente esto pasa también en la iniciativa privada, ¿no? Sí, por supuesto, la iniciativa privada es la que necesita. Mucho más. El colmo, hay 5 millones. Claro, el colmo es que el gobierno lo esté replicando
y que finalmente quien está beneficiando es a la empresa, porque la empresa Claro. paga salarios muy bajos al personal. Sí, claro. Oye, también vamos a lamentar el fallecimiento de Ernesto Cardenal, un gran poeta, de los grandes poetas de América Latina, incluso en habla española, y fue sacerdote, participó con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuando triunfó, derrocaron a Somoza en Nicaragua, él fue ministro de Cultura, después se separó, pero se separó ya por razones propias, de visión, de desacuerdos con la forma que estaba gobernando Nicaragua, pero antes el Papa Juan Pablo le quitó su derecho canónico a oficiar misa, o sea, lo vetó, pues, duró 35 años hasta que llegó ahora el Papa Francisco, le restituyó sus derechos, pero tuvo mucho tiempo fuera no fue sacerdote pues oficialmente en el Vaticano, ¿no? Y él, yo creo que es de los casos también donde debió haber ganado el premio de Nobel de Literatura, como lo debió haber ganado Cortázar, Lezama Lima, Borges, desde luego, Carlos Fuentes. Son de esos casos pues en que mueren sin haber obtenido el premio Nobel. Y que, bueno, muchas veces pues son más famosos que los Nobel, evidentemente. Y a veces mejores. Sí, y por supuesto, su trayectoria, su legado supera en mucho al propio premio Nobel, ¿eh? O sea, Sí. en realidad no, a veces no lo necesitan, digo, es lamentable porque pues uno quisiera que fueran reconocidos, Sí, claro. con este máximo galardón, pero pues no siempre se le ha dado a todos, ¿no? Uno se queda con las ganas y no entiende cómo alguien como Borges no podría, Sí. no pudo, no fue un premio Nobel, por ejemplo. Pero bueno, evidentemente lamentamos esta partida. Digo, afortunadamente alcanzó a vivir 95 años, Sí, no cualquiera sí, los claro, alcanza claro. también. Y en buenas ¿no? condiciones, pues aquí lo vimos en diciembre todavía. Sí, una Vino cuando el cambio de gobierno, y además aquí se juntó con José Mujica. Entonces, revolucionario. Él vivió mucho aquí, vivió muchos años también en México, entonces lo quería mucho la gente, era gente muy querida. Así es, y bueno, con estas ideas, pues de izquierda, Sí, ¿no? De sí, claro. revolución, Sí. A favor de los pobres, pues que descanse en paz, Sí, claro. y como siempre, la mejor forma de homenajearlo, pues es leer. Sí, fue también la figura destacada de la teología de la liberación, y desde luego la de la opción preferente de la iglesia por los pobres. Y digo, de verdad que se lamenta pues porque todavía, incluso hace poco todavía escribió poesías, ¿no? Y lamentablemente falleció, pero pues descanse en paz. Así es, y pues a veces muchas veces hay gente que no le cabe en la cabeza que un sacerdote pueda tener otras tareas, otras actividades fuera de una iglesia. Pero bueno, también esto es un ejemplo de alguien distinto que lucha por la gente pobre, que además escribe, sí. Bueno, todo un legado. Así es. Vamos a otro corte y regresamos. Información inteligente. Seguimos y ahora vamos a referirnos al inicio del nuevo periodo ordinario de la Cámara de Diputados, que ya llegó a la mitad de su trienio y le falta pues nada más la mitad, con tantas tareas y tantas leyes que hay que modificar, ¿no? Así es, la legislatura inició este domingo, 1 de marzo, su quinto periodo ordinario de sesiones. Es un periodo medio, digamos, de 2 meses prácticamente, que son marzo y abril, en los cuales pues la legislatura tratará de sacar diferentes iniciativas. Morena ha anunciado que es la mayoría en esta legislatura, que va al menos por 20 iniciativas, y entre ellas trae una ley de comunicación social en la cual dice, bueno, pues que van a tratar de que la información fluya de mejor forma, la información oficial, por supuesto, en este caso, y también pues una modificación a la reforma, a la ley orgánica del Poder Judicial, para que el titular del Poder Judicial no sea el mismo que del Consejo de la Judicatura. Seguramente aquí el Tribunal Superior de Justicia estará brincando. Me parece que tanto en la Federación como en todos los estados, así es, el presidente del tribunal es el vicepresidente del Consejo de la Judicatura. No sé si sea el momento y el tiempo para plantear algo así, pero bueno, pues hay un nuevo presidente, que es Ricardo Sodi Cuéllar, que se ha caracterizado por ser mucho más prudente y mesurado que su antecesor, y seguramente dará su opinión. Sí, definitivamente. Y desde luego yo creo que también el grupo mayoritario de Morena y sus aliados, que hace mayoría, tiene que apurarse, acelerar sus trabajos, que es la iniciativa más importante, porque nadie puede garantizarle que en todo el año que viene vaya a obtener mayoría calificada. Yo creo que debe de privilegiar todas las reformas que van a modificar y van a transformar el marco jurídico de convivencia de los mexiquenses, y porque si no lo hace ahora, difícilmente después, sin tener mayoría, lo podrá hacer.
Sí, y hay varias iniciativas ahí pendientes. Entre ellas está, por supuesto, la ley ISEMIM y la ley UAM, donde, bueno, ellos han advertido que pues falta que se pongan de acuerdo las partes, que ahí tendrá que venir evidentemente un consenso entre los involucrados, tanto en el ISEMIM con los trabajadores como en la universidad, con las dos partes que han presentado sus iniciativas, pero evidentemente pues hay reformas pendientes en materia penal, en materia civil, mercantil, laboral, por supuesto. Hay diferentes ajustes que se tienen que hacer derivado de reformas constitucionales. Hay pendientes en el tema de la ley de fiscalización, que también es una iniciativa que está ahí pendiente, que no se ha aprobado, el tema del fuero, el tema de la ley de remuneraciones. Hay muchas cosas que Morena ha planteado también, que otros grupos parlamentarios, como el PRD, traen como banderas, por ejemplo, en el tema de la comunidad LGBTI, y que tampoco han podido salir, el PAN con temas como el sistema anticorrupción, entre otros que también impactan a los municipios y que, bueno, si quieren sacarlos lo tienen que hacer ahora, porque después viene un periodo muy corto en julio y agosto, y nuevamente largo pues es a final del año, el periodo más fuerte, pero también donde se descarga más el trabajo. Sí, además yo creo que tiene que ver fundamentalmente la cuestión de que la mayor, bueno, el grupo legislativo de Morena, yo no le digo grupos parlamentarios porque no es parlamento, pero ya se entiende que así se llama hasta legalmente, grupo parlamentario, no es parlamento, pero en fin, no tienen directrices de partido. Morena como partido no existe y eso también le carga más el trabajo a la Cámara, a su bancada, a su grupo pues de diputados, para todo, inclusive a su propio líder de la bancada y de la Cámara, Mauricio Hernández, pues lo agarran de tambora porque él es el único Morena, como no existe Morena, como para que se... es el vocero de todo. Él es el que representa a Morena y lo traen, ahí lo atacan, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, pues aquí sí falta que Morena ya haga algo, digo, a raíz de lo que se ha generado con que el tribunal ha dado la razón de que Jade Cole no es la secretaria en funciones de presidenta, es Ramírez Cuellar. Probablemente ya vendrá un cambio, pero pues habrá que ver qué tanto tarda, qué tan lastimados salen de este proceso interno, pero por lo pronto pues en la Cámara de Diputados del Estado de México tienen muchos pendientes, tienen mucho trabajo por hacer. Y bueno, pues veremos si lo logran sacar y también pues qué costo político podrán tener en leyes, por ejemplo, como la del ISEMIM. Sí, claro, definitivamente. Oye, también vamos ya que estamos en el plano del institucional de la Cámara, hace poco entregaron los alcaldes, bueno, los ayuntamientos, los 125, también los 125 DIF municipales, los ODAPA, el famoso ODAPA, que son de agua potable, y otros organismos, sus presupuestos para este año, pero llama la atención y debe preocuparnos como ciudadanos que presentaron 376 presupuestos, debían ser 424, o sea, hubo 48 entes fiscalizables que ejercen gasto y después lo revisa la Cámara, que ni siquiera presentaron en tiempo y forma sus presupuestos, pero de los que los presentaron, nomás 110 los presentaron en tiempo y forma y con toda la información necesaria, suficiente, bien elaborado, o sea que el resto tiene inconsistencias en la forma en que prepararon la programación del gasto, y eso no es bueno porque estamos en el segundo año, y cómo es posible que todavía no puedan, no sepan. Sí, yo creo que debe preocuparnos porque si no son capaces de elaborar bien un presupuesto, pues menos van a poder ejecutarlo y hacer obras, ¿no? Y eso debe preocuparnos a todos, ¿eh? Sí, evidentemente aquí, seguramente quienes tienen más fallas no son son los municipios, porque ahí hay organismos de agua que no son 125, son como 47 solamente, hay institutos del deporte, los DIFs también, y que habría que ver, será bueno que los exhibiera el órgano superior de fiscalización, que diera a conocer quiénes son los que están fallando y bueno, las sanciones incluso que se les impongan, porque pues lamentablemente ya es el segundo año, no es el primero, ya tendrían que haber aprendido, sea el caso de cualquier ente, ya tendría que estar cumpliendo de manera adecuada, pero bueno, la ley es muy clara y señala que si no lo hacen, también ameritan sanción. Sí, definitivamente, y eso tienen que corregirlo porque eso afecta Y enseñarles también, digo, sí, porque sí, claro, finalmente hay cursos y luego no van, es, no los toman. Es decir, hay que corregirlo precisamente enseñándole que ellos acudan y que aprendan y que sigan lo que les recomiendan, ¿no? Para que termine eso porque es grave para la población. Un gobierno que no es capaz
de preparar bien un presupuesto, pues menos va a resolver los problemas, que es más difícil resolverlo que hacer un presupuesto. Sí, eso es obvio, ¿no? Claro. Oiga, y también brevemente vamos a comentar algo que a raíz de que ejecutaron a 2 personas en un lote de autos ahí en MTP, se está difundiendo mucho el problema del uso de las motos para cometer delitos. Y esto, sobre todo motos robadas. Y en el Estado de México en los últimos 4 años se han robado 17,000 motos. Sí, es un número altísimo, aquí. La verdad es que hay varios temas a tocar en el tema de las motos, porque primero, hay una injusta reglamentación en la mayoría de los municipios en el caso de los estacionamientos para las motocicletas, ya que pues muchas veces a usted a lo mejor le molesta que se tomen un cajón completo. A las motos les cobran igual que un vehículo, no hay una tarifa especial para ellos y eso, por ejemplo, es injusto. Otros estacionamientos no las reciben. En lugares públicos pues solo son para colocar bicicletas, pero no para motos. Entonces, y ha faltado evidentemente una mayor reglamentación, sí mayor dureza, porque así como han exigido a los vehículos que verifiquen, que traigan placas, es necesario que las motos también lo hagan, pero que sus conductores también estén obligados a traer casco, y muchas veces no cumplen con esto que está señalado en la ley. Y lamentablemente pues también la motocicleta ha sido satanizada porque muchas veces es utilizada para cometer delitos, porque pues es más fácil moverse en ella que en vehículo. Sí, definitivamente, sobre todo en embotellamiento, ¿no? Así es. Oye, y también vamos a hablar sobre la cuestión del gobierno. Hoy entregó los premios en el Estado de México, en caso de periodismo, la presidenta José María Cos, ¿no? Así es, bueno, el 2 de marzo las autoridades tradicionalmente entregan preseas a diferentes personajes que se distinguen en distintos ámbitos y que, bueno, pues alguien propone, un jurado define si es adecuado y pues esas preseas van acompañadas de un estímulo económico que pues para muchos es lo más atractivo de esas preseas, ¿no? Sí, definitivamente. Y digo también aquí, como cuando hablamos del Premio Nobel de la Paz, pues no siempre están todos los que son y son todos los que están, ¿no? Y también mucha gente valiosa pues también a veces no recibe el premio. Sí, bueno, ahí hay criterios distintos, sí. Pero también pues es un premio que entrega el gobierno del estado y habría que ver. Así, hay muchos cuestionamientos, por ejemplo, en el tema de periodismo, qué tanto válido es que el gobierno premie a alguien que debería ser independiente o que tiene que ser independiente de las autoridades, ¿no? Así es, definitivamente. Oiga, y también no podemos terminar con el Toluca. Parece que el Toluca está recuperando su paso, pero a mí me importa mucho y me gusta que juegue bien y que dé espectáculo. No lo daba el año pasado y perdía además, ¿no? Entonces, ahorita tiene mucho tiempo todavía para recuperarse, pero no puede ir dejando puntos. No puede pasar como, por ejemplo, Monterrey el año pasado, bueno, el torneo pasado, no el año pasado, empezó mal y se recuperó, fue campeón, pero por ejemplo, en Monterrey no, yo dudo que ahora sí que alcance los puntos para entonces. Ya se disputaron 24 y lleva apenas 3. Sí, y Toluca no. Lleva, creo que como que se llevara 9, ¿no? Sí, es complicado, evidentemente, el caso de Monterrey. Y bueno, Toluca, pues ahí está. Puede. Nosotros esperamos que pueda mejorar el paso, por supuesto. Y evidentemente, pues destacar que sí está jugando mejor, que tiene un muy buen técnico, aunque el anterior también era buen técnico. Sí. Y ojalá pues que los jugadores también respondan y que se les den las cosas, porque a veces hasta necesitan suerte, ¿no? También. Sí, claro. Y yo creo que le están poniendo ganas. Lo que no veíamos. Eso se ve también en el campo. Y eso es bueno porque tiene una afición que, pese a todas las críticas que se diga de que son villamelones y demás, la verdad es que hay una afición muy fiel hacia Toluca. Aunque a veces pues ir al Nemesio 10 es muy caro para las familias, también hay que decirlo. Si fuera más accesible, seguramente tendrían más público. Definitivamente. Y ahora no hay que perder de vista que es el único equipo que tiene el Estado de México y que el Estado de México tiene 17.5 millones de habitantes, ¿no? Es importante lo que representa. Sí, porque además los potros de la universidad pues ya fueron dados de baja. Y es de segunda división. Era de segunda división, pero bueno, la universidad había universitarios que lo seguían mucho, ya no están. Y en este caso pues está el Toluca, que es un equipo además de muchísimos años, que sigue ahí. Pues digo, quienes la apoyan, pues hay que seguir apoyando. Así es. Vamos, no se nos acaba el tiempo. Nacario, gracias. Gracias por seguirnos. Esperamos ver nuestro programa y también síganos en nuestras redes sociales.